Hola, bienvenidos una vez más a Relatos en la Ventana. Hoy vamos a leer a un clásico, uno de los grandes maestros de la fantasía, el horror. Se trata de Lord Dunsany, un escritor irlandés, barón de Dunsany, de ahí su nombre de pluma. Su nombre real era Edward John Morton Drax Plunkett. Dunsany nació en Londres en 1878, hijo de una familia noble de origen irlandés. Fue educado en el colegio Eton, tan prestigioso, ¿no?, de Inglaterra. También recibió instrucción militar y como militar, participó en la Primera Guerra Mundial. Y desde los 21 años en que murió su padre, en 1899, fue nombrado como el 18º barón de Dunsany. Como Lord Dunsany firmó toda su obra, que empezó en 1905 y que consta de varios volúmenes de relatos, algunas novelas. También escribió teatro, fue uno de los primeros, digamos, seguidores del teatro del absurdo en Inglaterra, pero sobre todo por lo que es más reconocido es por sus relatos que mezclaban la alta fantasía con también algo de horror y del gótico. Como tal, fue reconocido como un gran maestro por gente como Lovecraft, Arthur C. Clarke o Jorge Luis Borges, entre otros. También se dice que su obra ejerció una gran influencia en Tolkien y en El Silmarillion y El Señor de los Anillos. De entre sus volúmenes de relatos, los más conocidos son El tiempo y los dioses o Cuentos de un soñador, y también estos Cuentos de los tres hemisferios. Muchos de los cuentos que aquí están habían estado integrados en antologías o en distintas colecciones armadas luego con posterioridad de su muerte por distintas editoriales, pero la editorial Renacimiento de Sevilla por primera vez los reúne en el volumen tal como se publicaron originalmente en 1919 y con una nueva traducción de la traductora Victoria León. Bien, pues os vamos a leer uno de los cuentos que integran estos cuentos de los tres hemisferios y se titula El viejo abrigo marrón. Cuenta mi amigo Mr. Douglas Ainsley que Sir James Barrie una vez le refirió la siguiente historia. La historia, o más bien anécdota, decía así. Un hombre que paseaba por una subasta en algún lugar extranjero, creo que debía de ser Francia, pues se pujaba en francos, descubrió que vendían ropas usadas, y dejándose llevar por algún capricho fruto de la ociosidad, no tardó en encontrarse pujando por un viejo abrigo. Había un hombre que pujaba contra él, y él pujaba contra el hombre. El precio fue incrementándose hasta que por fin el viejo abrigo le fue adjudicado por 20 libras. Y se marchaba ya con su abrigo recién comprado cuando descubrió al otro postor mirándole con expresión furiosa. Hasta aquí llega la historia. ¿Pero qué fue?, preguntó Mr. Ainsley, lo que sucedió después, y cuál era el motivo de aquella mirada de furia. Inmediatamente dirigí mis pesquisas a una fuente de confianza y pude averiguar que el hombre que compró aquel abrigo en tan extrañas circunstancias se llamaba Peters. Con él se fue a continuación hasta la rue de Rivoli, donde se hallaba el hotel en que se alojaba, desde la oscura y sórdida sala de subastas situada junto al Sena en la que había cerrado aquella compra. Y allí pasó todo el día y gran parte de la mañana siguiente examinando el abrigo del derecho y del revés. Era un gabán ligero de color marrón con faldones, y después de haberlo examinado, Peters no fue capaz de hallar ni la más remota razón para haberse gastado 20 libras en una prenda tan usada. Ya avanzada la mañana siguiente, se hallaba en el salón de su hotel contemplando los jardines de las Tullerías cuando le anunciaron la visita del hombre de la mirada furiosa. El hombre permaneció ante él en silencio, con semblante adusto y airado, hasta que se hubo marchado el camarero que lo guió. Cuando por fin habló, sus palabras fueron concisas y claras como si surgieran de las más hondas emociones. ¿Cómo se atrevió usted a pujar contra mí? Se llamaba Santiago, y durante unos instantes Peters no halló justificación o disculpa alguna que ofrecerle, ni siquiera el menor atenuante para su conducta. Al fin, sin demasiada convicción, débilmente y a sabiendas de que su argumento no sería de ninguna utilidad, musitó algo parecido a que Mr. Santiago podría haber superado a su vez su puja. No, fue su respuesta. No necesitamos que la ciudad entera esté al tanto. Se trata de un asunto entre usted y yo. Hizo una pausa y a continuación añadió con sus maneras airadas y bruscas: 1000 libras, ni una más. Casi sin ser consciente de lo que hacía, Peters aceptó la oferta, y habiéndose embolsado las 1000 libras que le fueron pagadas, al tiempo que se disculpaba por las molestias que involuntariamente hubiera podido causar, trató de indicar al extraño dónde se hallaba la salida.
Sin embargo, Santiago caminaba rápidamente con el abrigo por delante de él y pronto había desaparecido. Durante la segunda consideración de Peters transcurrió toda otra larga tarde de amargos reproches. ¿Por qué había dejado ir tan irreflexiblemente una prenda por la que alguien estaba dispuesto a ofrecer nada menos que 1000 libras? Cuanto más lo pensaba, más claramente podía comprender que había perdido la rara oportunidad de una inversión de primera clase de carácter especulativo. Conocía a los hombres quizá mejor que a los materiales, y aunque no había podido ver en aquel viejo abrigo marrón ni mucho menos un valor de 1000 libras, veía mucho más en la impaciente necesidad del hombre. Aquella tarde de reflexión sobre las oportunidades perdidas acabó en una noche de remordimientos, y apenas se había amanecido al día siguiente cuando fue corriendo hasta el salón para comprobar si aún seguía allí la tarjeta de Santiago. Y allí estaba la pulcra y perfumada carte de visite que en una esquina mostraba su dirección parisina. Pasó la mañana buscándolo y por fin lo encontró sentado a una mesa llena de sustancias químicas y lentes de aumento, donde examinaba extendido el viejo abrigo marrón. Peters creyó que el hombre se mostraba un tanto perplejo. Inmediatamente empezaron a negociar. Peters era un hombre rico y le dijo a Santiago que pusiera el precio. El hombrecillo de tez oscura admitió estar atravesando apuros financieros y accedió entonces a venderlo por 30.000 libras. Siguieron unos breves regateos, el precio se redujo y el viejo abrigo marrón volvió a cambiar de manos por 20.000 libras esta vez. Dejemos que todo aquel que se sienta tentado a dudar de mi historia comprenda que en la City, tal como podrá asegurarle cualquier respetable empresario, 20.000 libras se invierten casi a diario sin mayor beneficio que el de un viejo abrigo con faldones. Cualesquiera que fuesen las dudas que Mr. Peters albergara aquel día acerca del acierto de su inversión, allí tenía ante sí aquella recompensa tangible, aquel objeto que verdaderamente era posible mirar y acariciar, cosa que tan a menudo está vedada a quien invierte en minas de oro y otros negocios similares. Sin embargo, a medida que los días pasaban y el viejo abrigo no se volvía menos viejo, más atractivo ni más útil, sino que cada vez parecía un abrigo más ordinario y gastado, Peters volvió a cuestionarse su astucia. Antes de una semana sus dudas eran ya graves, y una buena mañana Santiago volvió a aparecer. Le habló de un hombre recién llegado de España, un amigo que se había presentado de improviso en París y le había devuelto algún dinero prestado. Entonces propuso a Peters que le revendiera el abrigo por 30.000 libras. Peters, viendo allí su oportunidad, abandonó el fingimiento que había mantenido hasta entonces de saber algo sobre aquel abrigo misterioso y preguntó por sus propiedades. Santiago juró que las desconocía, y una y otra vez repitió su juramento sobre los más diversos nombres sagrados. Sin embargo, cuando Peters, como de costumbre, amenazó con no vender, Santiago sacó un cigarro, lo encendió y, acomodándose en una silla, le contó todo cuanto sabía acerca del abrigo. Había pasado semanas siguiendo su pista con la sospecha cada vez más sólida de que aquel no era un abrigo corriente. Al fin había dado con él en aquel salón de subastas, pero no había querido ofrecer una cantidad superior a 20 libras por temor a que alguien más pudiera averiguar su secreto. ¿Cuál era dicho secreto? Él juraba ignorarlo, pero por el momento había algo que sí sabía, y era que el abrigo no pesaba nada en absoluto. Asimismo, había descubierto, experimentando con ácidos, que el tejido marrón del que estaba hecho el abrigo no era paño, ni seda, ni ningún otro material conocido, y que éste tampoco se podía quemar ni desgarrar. Estaba convencido de que se trataba de algún material que aún desconocíamos, y tenía la absoluta seguridad de que sería capaz de descubrir en él esas propiedades que él creía maravillosas tan solo en una semana más de experimentos con distintas sustancias químicas. Volvió a ofrecerle 30.000 libras más que le serían pagadas, si todo iba bien, en un plazo de 2 o 3 días, y a continuación ambos comenzaron a regatear como buenos hombres de negocios que eran. Transcurrió la mañana en los jardines de las Tullerías y llegó la tarde. A las 2 ambos alcanzaron un acuerdo sobre la base, como ellos la llamaron, de 30.000 guineas. El viejo abrigo con faldones volvió a extenderse entonces sobre la mesa, y los dos hombres lo examinaron juntos y conversaron acerca de sus propiedades aún más amistosamente, si cabe, después de la enérgica discusión. Santiago se levantaba para marcharse y Peters le estrechaba cordialmente la mano cuando se oyó un paso en las escaleras. Su eco llegó hasta la habitación y entonces se abrió la puerta. Un hombre de edad avanzada entró moviéndose con dificultad. Caminaba penosamente, casi como si fuera un bañista que hubiera pasado nadando y flotando toda la mañana y echara de menos la facilidad del agua al pisar de nuevo la tierra firme. Fue avanzando a trompicones hasta la mesa sin decir palabra, y allí no tardó en advertir el viejo abrigo marrón.
«¿Qué hace aquí mi viejo abrigo?», dijo sin más, y sin mediar otra palabra se lo puso. Ante la mirada implacable que podía verse en sus ojos mientras se acomodaba el abrigo e iba cuidadosamente abotonándoselo, ahora abrochando un botón de la solapa de un bolsillo aquí, ahora desabrochando otro de allá, ni Peters ni Santiago encontraron nada que decir. Permanecieron sentados mientras ambos se preguntaban cómo habían osado pujar por aquel abrigo marrón con faldones, cómo se habían atrevido a comprarlo, a tocarlo siquiera. Sin embargo, se quedaron allí sentados en silencio, sin pronunciar una sola disculpa. Sin decir nada más, el viejo atravesó la habitación arrastrando los pies, abrió de par en par la doble ventana que daba a los jardines de las Tullerías y dirigiéndoles por encima del hombro una mirada llena de desprecio, saltó en el aire en un ángulo de 40 grados. Peters y Santiago lo vieron girar a la izquierda desde la ventana, atravesar en diagonal la rue de Rivoli y doblar una de las esquinas de los jardines de las Tullerías. Luego lo vieron pasar junto al Louvre, y desde allí aún pudieron seguir observándolo estúpidamente mientras seguía avanzando, cada vez con paso más firme y seguro a medida que se alejaba con su viejo abrigo marrón. Ninguno de los dos habló hasta que el viejo no fue ya sino una mota minúscula que desaparecía a lo lejos con rumbo sudeste sobre el cielo de París. «Increíble», exclamó Peters. Santiago, sin embargo, movió apesadumbrado la cabeza. «Yo sabía que era un buen abrigo», dijo. «Yo lo sabía». Este es el relato El viejo abrigo marrón, de Lord Dunsany. Espero que os haya gustado.